así, dices que está lívido, preguntaba por quinta vez que la muchacha gritaba de entrar en el salón, de manera que estaba completamente lívido y no pudo decir nada antes de morir. ¿Qué dijo la muchacha? ¿Cómo hizo? Y se callaba, enmudecía largo rato, mientras sus ojuelos redondos y hundidos vagaban inquietos por la estancia. Es espantoso, clamaba súbitamente y un escalofrío retorcía su cuerpo al levantarse y con los ojos cada vez más inquietos y preocupados empezaba a pasear de un extremo a otro de la habitación. Tony se admiraba de que su hermano, que parecía avergonzarse por desconocidos motivos, cada vez que ella compadecía a su padre en voz alta, se empeñaba en escuchar con atención concentrada el episodio de su muerte, episodio que con mucha dificultad había pedido ya que le explicara Lina. En lo físico, Christian nada había ganado en aquellos años. Continuaba flaco y pálido como siempre, la piel tirante cubría su cráneo, entre los pómulos se proyectaba la gran nariz aguda, descarnada y protuberante, y el cabello se le iba clareando ostensiblemente. Su cuello era delgado y excesivamente largo, y las delgadas piernas muy convexas. Su larga estancia en Londres parecía haber dejado en él un sello indeleble y, como quiera que en Valparaíso sus principales relaciones habían sido con ingleses, en conjunto ofrecía un algo de británico que no le sentaba mal del todo. Parte de esto se observaba en su traje de esmerado corte y resistente paño, en la sólida elegancia de sus holgados zapatos y en el modo en que su bigote recio y un rubio subido le colgaba sobre la boca, hasta las manos, que tenía aquella blancura mate y porosa que le presta el calor excesivo, producían con sus limpias uñas redondas y cortas una indefinida impresión británica. Dime, preguntó un día bruscamente, ¿conoces esa sensación? Es difícil describirla. Cuando a uno, por ejemplo, se le atraganta un bocado y siente un dolor en la espalda y su nariz volvió a encogerse con sus minúsculas arrugas. Sí, respondió Tony, es cosa muy corriente. Basta beber un sorbo de agua. Sí, replicó el insatisfecho, no creo que nos comprendamos, y una intranquila gravedad se pintó en su rostro. Con todo, fue el primero que presentó en la casa una disposición de ánimo desembarazada y opuesta a la tristeza. No había perdido un ápice de su arte en imitar al difunto Marcel Stenger y a veces se pasaba horas enteras remedando su lenguaje. En la mesa se informaba de la actividad teatral, de si actuaba una buena compañía y qué obras representaba. No lo sé, replicaba Tony en un tono totalmente indiferente, por no decir incómodo. No me preocupo ahora de esas cosas. Pero Christian se hacía el desentendido y empezaba a disertar sobre su afición preferida. No sabría deciros lo bien que me siento en el teatro. Solamente la palabra teatro ya me hace sentir la felicidad. No sé si alguno de vosotros conoce ese sentimiento, pero yo podría pasarme horas enteras sentado en un telón sin alzar. Siento una alegría infantil como aquella cuando éramos niños por Nochebuena. Luego el sonido de los instrumentos, de la orquesta. Iría al teatro únicamente para oírlo. Lo que prefiero son las escenas amorosas. Algunas actrices saben tomar la cabeza de su galán entre las manos con un gesto, particularmente los actores de comedia. En Londres y en Valparaíso me he relacionado con muchos actores. Al principio sentía verdadero orgullo al poder hablar con ellos llanamente en la vida real, pero en el teatro estudio cada uno de sus movimientos. Es muy interesante. Daos cuenta, el actor pronuncia su última palabra, se vuelve tranquilamente y se dirige despacio y con aplomo a la puerta, a pesar de que sabe que todas las miradas del teatro le siguen. ¿Cómo puede conseguirse esto? Tiempo hubo en que todo un mi anhelo consistía en verme entre bastidores. Sí, pero hoy día puedo decir que me encuentro allí como en mi propia casa. Figuraos, en un teatro de opereta, era en Londres, un día levantaron el telón encontrándome yo en el escenario. Hablaba con Miss Watercross, una tal señorita Watercross, bonita muchacha. Bueno, de repente me vi aparecer ante los ojos la sala de espectáculos. Dios mío, no sé cómo me la compuse para escapar del escenario. Madame Grunlich fue la única en reírse, pero Christian continuó su relato con la mirada errante. Habló de los cantantes de café concierto londinenses, contó algo de una dama que había salido a escena con peluca empolvada y que, golpeando el suelo con un largo bastón, cantó una canción que llevaba por título etcétera, etcétera.
Mary, ¿sabéis? Es la más encantadora de todos. Cuando una ha empezado a ser la más pecadora, es la peor, ¿sabéis? El vicio, y pronunció esta última palabra con expresión odiosa, encogiendo la nariz y alzando las manos derechas con los dedos retorcidos. «Seré Cristian», dijo la consulesa, «no nos interesa lo más mínimo todo eso». Pero la mirada de Christian vagaba ya ensimismada y hubiérase callado aún sin el reproche de su madre, ya que mientras sus ojos pequeños, redondos y hundidos se movían sin tregua, parecía sumergido en el recuerdo de aquella Mary y del vicio. De pronto exclamó: «¡Qué cosa más rara! A veces no puedo tragar. No es esa cosa de risa. Para mí es terriblemente seria. Siento una sensación como si no pudiese, y además es que no puedo hacerlo realmente. Tengo el bocado en el fondo, pero aquí en el cuello, los músculos, nada que se resisten, no dependen de la voluntad. ¿Sabéis? Sí, ya sé, es que no me atrevo a quererlo con intensidad precisa». Tony, fuera de sí, exclamó: «Christian, por Dios, vaya unas tonterías, no te atreves a querer tragar. Vamos, eso es ridículo, no nos vengas con bobadas». Thomas callaba, pero la consulesa intervino: «Son los nervios, Christian. Sí, ya sé, te dije que era tiempo de volver a casa. Aquel clima te hubiera estropeado». Después de comer, se sentó al pequeño armonio del comedor y se dispuso a imitar a un virtuoso del piano. Se echó para atrás el cabello, frotándose las manos, y dirigió una mirada de abajo arriba. Luego, en silencio, sin pisar los fuelles, pues no entendía nada de música y era tan poco melómano como todos los Vanderbilt, empezó su remedio ejecutando imaginarios y arrebatados pasajes, echándose para atrás, mirando al techo con expresión de embeleso y golpeando las teclas enérgicamente con aire de dominio. Incluso Clara no pudo contener la risa. Su imitación era perfecta, llena de apasionamiento, de movimientos, de irresistible comicidad, impregnada de sello burlesco y excéntrico, propio del carácter angloamericano, que tan lejos estaba de la ridiculez, y que resultaba en él sumamente gracioso, porque se sentía satisfecho y a sus anchas en semejantes ocasiones. «Siempre he asistido a los conciertos», dijo. «Me gusta tanto ver a aquella gente manejando sus instrumentos. Realmente es algo maravilloso ser artista». Y volvió a empezar, pero interrumpiéndose bruscamente. Con gran rapidez recobró la seriedad, con tanta que pareció como si le quitaran un antifaz. Se levantó, se peinó con la mano el escaso cabello y, retirándose a otro extremo, se quedó allí silencioso, malhumorado, con la mirada intranquila y una expresión tal en el rostro como si atendiera algún ruido lúgubre e inquietante. «A veces encuentro a Christian un poco extraño», decía una noche Madame Grunlich a su hermano Thomas, que se hallaba solo con ella. «Qué manera de hablar tiene. Entra en los más nimios detalles de una forma, yo no sé qué decirte. Ve las cosas desde un punto de vista tan singular, ¿no?» «Sí», respondió Tom, «comprendo perfectamente lo que quieres decir, Tony. Christian es francamente indiscreto. Me duele tener que confesarlo. Le falta algo, es que podríamos llamar equilibrio, el equilibrio personal. Por una parte, no es capaz de disimular las mañadas ingenuidades de otras personas, no sabe paliarlas, pierde completamente los estribos. En cambio, por otra, suele perderlos también en el sentido de que se mete en las charlas más desagradables, revelando sus intimidades más recónditas. A veces se complace en cosas excesivamente lúgubres. ¿No te parece que es como cuando se desvaría, que se ve uno privado de todo freno y consideración? Todo se reduce a que Christian se ocupa con exceso de sí mismo, de los procesos de su propio yo. A veces, y es esto una verdadera manía, saca a relucir lo más insignificante y profundo de ello, detalles de los que un hombre razonable no se preocupa, de los cuales nada quiere saber, por la sencilla razón de que le sería muy violento comunicarlos. Hay mucho de desvergüenza en semejante expansibilidad, Tony. Fíjate, otro que no fuera Christian podría explicar lo que le gusta el teatro, pero lo haría con acento menos enfático, en una palabra, con más comedimiento. En cambio, él lo cuenta en tal tono como si pretendiera decir: «¿Acaso mi entusiasmo por la escena no es algo muy notable e interesante?». Lucha con las palabras como si se esforzase en expresar algo prodigiosamente distinguido, misterioso, original. «Una cosa quiero decirte», continuó después de una corta pausa, tirando a la estufa su pitillo a través de la portezuela de la pantalla.
Yo también he reflexionado algunas veces sobre esa inquieta, frívola y curiosa carrera, porque lo mismo que él he sentido cierta atracción hacia ella, pero he observado que devuelve a uno desquiciado, incapaz e inconsciente, y para mí el equilibrio es lo principal. Siempre habrá hombres en quienes estará justificado ese interés, ese espíritu de observación, poetas capaces de expresar con acierto y belleza esa íntima existencia suya e inflamar con ello el mundo de los sentimientos de los demás. Pero nosotros no somos más que comerciantes, chiquilla, y el estudio de nuestras reacciones íntimas no tendría interés para nadie. En último caso, podemos admitir que los sonidos de una orquesta nos causan un placer considerable y que incluso alguna vez no sabemos por qué no queremos tragar, pero más no, hemos de ser positivos, qué diablo, y hacer algo útil como lo hicieron nuestros padres y abuelos. Sí, Tom, estoy de acuerdo contigo. Cuando pienso que esos Armstrong se van encumbrando cada día más. Dios mío, esa canalla, ¿sabes? Mamá no puede sufrir esa palabra, pero es la única que les cuadra. A lo mejor se creen que, aparte de ellos, no hay otra familia distinguida en la ciudad. ¡Ja! Deja que me ría, ¿sabes? Deja que me ría. Capítulo tercero. El jefe de la casa, Johann Vanderbroek, había medido a su hermano cuando llegó con una mirada larga y escrutadora. Le había examinado durante los primeros días con un aire reservado e incidental y luego, una vez satisfecha su curiosidad sin que se reflejase en su rostro tranquilo y discreto la más mínima señal de concepto formado, pareció adoptar una resolución definitiva. Comenzó a hablar con él dentro del círculo de la familia sobre las cosas sin importancia y en indiferente tono, divirtiéndose como los demás cuando Christian salía con una de sus exhibiciones, pero al cabo de 8 días le llamó y le dijo: así es que vamos a trabajar juntos, ¿verdad, muchacho? Según mis noticias, estás de acuerdo con mamá sobre esto. Bien, como ya sabes, Marcus ha pasado a ser mi socio en la proporción que corresponde al capital aportado. Supongo, por lo tanto, que tú, como hermano mío, aceptarás el cargo que él desempeñaba antes, el de apoderado, cuando menos nominalmente. En cuanto a tu ocupación, no sé hasta qué punto han progresado tus conocimientos mercantiles, aunque supongo que te habrás dado bastante buena vida, ¿no? De todos modos, vas a encargarte desde luego de la correspondencia inglesa. Y ahora he de suplicarte una cosa, amigo mío. En tu situación de hermano del jefe de la casa, ocuparás, como es natural, un lugar muy encima de los demás empleados. No necesito prevenirte, ¿verdad? Que tu ascendiente sobre ellos ha de radicar más en un trato igual y en el puntual cumplimiento de tu deber que ha de imponerte que en un uso inoportuno de tus privilegios y en las libertades que puedas tomarte y permitirte para conmigo. Exactitud a las horas de oficina y guardar siempre lo de rigor. ¿No es eso? A continuación, de lo cual hizo sus proposiciones relativas al cargo de apoderado, proposiciones que Christian aceptó sin reflexión ni discusión, con cara perpleja y distraída que demostraba su poco afán y menos empeño en dejar ultimada la cosa. Al día siguiente le acompañó al despacho y con ellos se inició la gestión de Christian al servicio de la antigua casa. Después de la muerte del cónsul, los negocios habían reanudado su ordinaria y sólida marcha. Pronto se echó de ver, sin embargo, que a partir del día en que Tomás empuñara las riendas, la casa estaba regida por un espíritu más genial, más nuevo y emprendedor. De vez en vez se aventuraba algo, y el crédito de la casa, que en el antiguo régimen no había sido otra cosa que teoría y lujoso adorno, empezó a ser utilizado y movilizado con decisión y prudencia. Los personajes de la bolsa lo comentaban con un signo de cabeza. Vanderbilt hará dinero con dinero, decían. Encontraba muy bien pensado, no obstante, que Thomas hubiese amarrado al pie de aquella bola de plomo que era el señor Friedrich Wilhelm. Marcus, hombre de firme honradez, que con su tacto y parsimonia sería el moderador de los juveniles ímpetus del joven. La influencia del señor Marcus representaba al momento retardario en la trayectoria de los negocios. Frotábase lentamente con 2 dedos el bigote, disponía siempre amante del orden, los utensilios de escribir y su vaso de agua encima del pupitre, examinaba cada cosa con aire ensimismado desde sus distintos puntos de vista y tenía la costumbre durante las horas de oficina de salir 5 o 6 veces dirigiéndose a los lavabos para meter la cabeza bajo un buen chorro de agua y así mantenerla siempre fresca y despejada.
Los dos se complementan, decíanse entre sí los jefes de las casas más importantes, por ejemplo, el cónsul Ennius y el cónsul Kistenmaker, y los mismos entre los marinos que entre los trabajadores de los depósitos, o que en el seno de las familias de la pequeña burguesía predominaba y se repetía ese mismo concepto, pues la ciudad se mostraba interesada por ver cómo el joven Vanderbilt se las componía con el negocio. Asimismo, el señor Stubb de la Longinstrasse solía manifestar a su esposa, aquella que frecuentaba los más distinguidos círculos sociales. Los dos se complementan perfectamente. La personalidad, sin embargo, quedaba reservada sin duda alguna al más joven de los socios. Ya desde el primer día se vio que era él quien trataba con los empleados de la casa, con los capitanes de los barcos, con los encargados de los depósitos y almacenes y con los carreteros y trabajadores en general. Sabía hablarles en su lengua con gran soltura y desparpajo, aunque siempre manteniéndose a la distancia debida. En cambio, cuando el señor Marcus, dirigiéndose a algún celoso obrero, pretendía decirle algo valiéndose de una expresión vulgar, resultaba la cosa tan cómica que su socio, sentado frente a él en su pupitre, se echaba a reír espontáneamente, y esta era la señal para que todos los del despacho en pleno lo hicieran coro. Thomas Vanderbilt, que concentraba todos sus afanes en conseguir e incluso incrementar para la casa el esplendor merecido por su antiguo nombre, se había impuesto como norma de conducta el deber de dirigir personalmente la cotidiana lucha por el éxito y sabía muy bien que más de uno de los pingües negocios realizados debíase a su porte distinguido y elegante, a su simpática amabilidad y al tacto exquisito de su conversación. Un hombre de negocios no debe ser un burócrata, solía decir a Stefan Kistenmaker, desde la casa Kistenmaker e hijos. Su ex condiscípulo con quien había conservado una amistad condescendiente y el cual recogía todas sus palabras para repetirlas después como propias opiniones. Necesita tener una personalidad y en este aspecto me encuentro a gusto. No creo que pueda aspirarse a tener grandes éxitos metido en un rincón de la oficina. Por lo menos yo no puedo comprenderlo. El triunfo no ha de esperarse en el pupitre. Yo siento una constante necesidad de dirigir las cosas personalmente, con la mirada, con el gesto y con la palabra, de gobernarlas con la influencia inmediata de mi voluntad, de mi talento o de mi fortuna, llámalo como quieras. Desgraciadamente va pasando de moda esa gestión directa, personal, del negociante. El tiempo corre, progresa, pero según me parece va dejando atrás lo mejor. El tráfico se hace más fácil cada día, los cambios se conocen con más rapidez y el riesgo disminuye, aunque también se reduce con él el beneficio. Sí, los viejos lo entendían de otro modo. Ahí tienes a mi abuelo, por ejemplo, con su tiro de 4 caballos estuvo corriendo por el sur de Alemania con la cabeza empolvada y en escarpines como intendente del ejército prusiano, y siempre encantador con sus habilidades y artificios amontonó fabulosas riquezas. Kistenmaker, ay, casi me temo que la existencia del comerciante sea cada día más banal. Quejábase así a veces, y eso hará comprender que en el fondo sus negocios favoritos eran, por ejemplo, algún contrato pescado al vuelo y casualmente improvisado en el curso de alguna excursión familiar, cuando al entrar en un molino verbigracia entablaba conversación con el dueño que se sentía halagado y así, charlando en passant, se cerraba un trato ventajoso. Su socio nunca hubiera sido capaz de ello. Respecto a Christian, los primeros días pareció tomarse su cargo con un gran celo y placer. Se le veía extraordinariamente contento y satisfecho, comía con apetito, fumaba su corta pipa y cargaba las espaldas dentro de su americana inglesa con un aire de total satisfacción. Por la mañana bajaba al despacho aproximadamente a la misma hora que Tomás, instalándose a su lado y al del señor Marcos, en el sillón que se le había asignado, igual al de ambos jefes. Empezaba leyendo el diario mientras terminaba de fumarse con toda tranquilidad su cigarrillo matutina y luego sacaba del último anaquel del pupitre una botella de añejo coñac, alargaba los brazos para adquirir soltura de movimiento y con un satisfecho después de pasarse la lengua entre los labios, se disponía a reanudar su trabajo. Sus cartas inglesas eran de una corrección y eficacia extraordinaria, y su estilo pulido, sencillo, sin frases rebuscadas, tal como hablaba, siguiendo su costumbre, siempre era él el portavoz del buen humor en la familia. La profesión de comerciantes es hermosa, realmente simpática, decía.
firme, apacible, activa, de capacidad. Verdaderamente siento que nací para ella. Y luego como partícipe de la casa, ¿sabéis? En fin, que me encuentro aquí tan a gusto como nunca estuve. Por la mañana llega un fresquito al despacho, pasa los ojos por el periódico, fuma, piensa en esto y en aquello, a sus anchas, toma su copita de coñac y luego a trabajar un poquito. Llega la hora de comer, se come en familia, se descansa y otra vez al trabajo. Para escribir tiene uno a su disposición buen papel timbrado, buena pluma, regla, cortapapeles, timbre, todas las primeras calidad y bien dispuesto. Va despachando uno de los asuntos con diligencia, por turno riguroso, hasta dejar las cosas bien ordenadas. Mañana es el otro día, y cuando uno sube a cenar, se siente íntimamente contento. Todos los miembros están satisfechos, las manos satisfechos. Por Dios, Cristian, exclama Tony, ¿qué sandeces estás diciendo? ¿Las manos sentirse satisfechas? Claro que sí, no conoces esa impresión, quiero decir, y se afanaba, se acaloraba, haciendo esfuerzos para explicarla. Cierra uno el puño, ¿sabes? No con mucha fuerza, claro, porque está uno cansado de trabajar, pero no está húmedo, no molesta, es una sensación agradable. Puede uno permanecer sentado, quieto, sin aburrirse. Todos callaron. Luego Thomas dijo cuando a sus palabras un acento de indiferencia para disimular la aversión. Me parece que no se trabaja para... Pero se interrumpió agregando, por lo menos yo lo hago con otro objeto. Sin embargo, Christian, cuyos ojos divagaban, no oyó la observación porque se hallaba sumido en sus propios pensamientos y pronto comenzó a narrar sus fantásticas historias de Valparaíso, entre ellas la de aquel asesinato que presenció. Entonces levantó el bribón, el cuchillo, por alguna razón semejantes narraciones, de las cuales Christian poseía un gran repertorio y que divertían sobremanera a Madame Grunlich, aterrorizaban a la consulesa Clara y Clotilde y dejaban boquiabiertas a Ida Hudman y Erika. Producían en Tomás un manifiesto descontento. Solía comentarlas con observaciones frías e irónicas y aceptarlas como exageraciones o burlas de Christian, lo que no era seguramente cierto, pero la verdad es que las contaba con donaire y colorido. ¿Acaso Thomas veía con malos ojos que su hermano hubiese corrido más a menudo que él? ¿O tal vez notaba con repugnancia que con esas historias de puñal y revólver, Christian marcaba una tendencia al desorden y a la violencia erótica? Digamos que éste no se preocupaba de la repulsión con que su hermano acogía todas aquellas narraciones, absorbíale demasiado sus propios relatos para que pudiera prestar atención al éxito o fracaso que con ellos conseguía, y al concluir ya su mirada flotaba distraída y ausente por la estancia. Aunque las mutuas relaciones entre los dos Vanderbilt no ganaban en cordialidad con el tiempo, Christian no era capaz de dejar traslucir, ni siquiera de abrigar la más mínima antipatía hacia Thomas, ni de permitirse cualquier opinión, censura o crítica contra él. Con tácita naturalidad daba a entender, sin dejar margen a duda, que reconocía y respetaba la superioridad, seriedad, talento y celo de su hermano mayor, pero era precisamente esa ilimitada, indiferente y resignada subordinación lo que sublevaba a Thomas, pues Christian llegaba tan lejos en su complacencia que daba la sensación de no atribuir valor alguno a todas aquellas cualidades. Tampoco parecía darse cuenta de la creciente hostilidad que le mostraba el jefe de la casa, con sobrada razón, ya que Christian desgraciadamente iba sustituyendo aquella fogosa actividad de los primeros días por una apatía creciente. Empezó esta a manifestarse por la excesiva duración que fueron adquiriendo los preliminares del trabajo. Aquello preparativos que constituían una especie de alegre anticipación a su actividad. La lectura del periódico, el pitillo que seguía el desayuno y la copita de coñac fueron prolongándose hasta llegar a absorberle toda la mañana. A esto siguió, naturalmente, el relajamiento de la disciplina que suponía la falta de puntualidad en asistir a la oficina. Empezó a presentarse por la mañana cada vez más tarde con su cigarrillo para preparar el trabajo y después de comer tomó la costumbre de ir al club de donde no salía hasta bien avanzada la tarde. Aquel club al cual solían concurrir principalmente los comerciantes solteros posee en el primer piso un restaurante con algunos reservados, donde se podía comer en compañía de personas despreocupadas e incluso a veces no del todo recomendables. Había también una roulette. No faltaban entre los asiduos algunos desaprensivos padres de familia como el Country Cracker y Peter Dolman, naturalmente, que eran socios de la casa. Así
como el senador Kremer, encargado de la policía. También era concurrente asiduo el doctor Jeske, Andreas Jeske, el hijo del director de bomberos, viejo compañero del colegio de Christian, que estaba establecido como abogado en la ciudad y con el cual, a pesar de su fama de libertino, no tardó el joven Vanderbroek en trabar nueva amistad. Como solían llamarle lisa y escuetamente Christian, que era amigo o conocido en mayor o menor grado de casi todos ellos, la mayoría había sido condiscípulos suyos y alumnos del señor Marcel Stenger. Fue recibido con los brazos abiertos, pues a pesar de que lo mismo los comerciantes que los eruditos no daban mucho valor a su talento y otras cualidades psíquicas, todos conocían de sobra su gracia y habilidad para divertir a los demás, y en efecto, el mozo hizo allí sus más acabadas imitaciones y narró sus mejores historias. Imitó a un virtuoso del piano, parodió a artistas dramáticos y cantantes de ópera ingleses y americanos. Trató de temas mujeriegos de diversas regiones con una gracia a la vez picante e inocua. No cabía duda, Christian Vanderbroek era un switir y contó aventuras que había vivido a bordo en los trenes en San Pablo, en Huichapel y en las Selvas Vírgenes, y todo lo narraba con un garbo atractivo, subyugante, en lenguaje fluido y natural, aunque no poco doliente, burlón e ingenuo como el de un verdadero humorista inglés. Contó la historia de un perro que fue expedido desde Valparaíso a San Francisco dentro de una cajita y que, por añadidura, era sarnoso. Solo Dios sabe dónde estaba la punta de aquella anécdota, pero es lo cierto que en su boca resultó de una comicidad extraordinaria, y mientras a su alrededor nadie era capaz de contener la risa, él, con su gran nariz jorobada, su cuello delgado y largo, su escaso pelo rojizo y una de las torcidas piernas cruzadas sobre la otra, permanecía sentado con expresión intranquila eh, e inexplicable gravedad en el rostro y los ojitos, redondos y hundidos, errantes y pensativos. Casi parecía que los circunstantes se reían a costa suya, pero él no lo pensaba ni por un momento. En casa, su tema favorito consistía en explicar las vicisitudes de su vida burocrática en Valparaíso, la irresistible temperatura que allí reinaba y su relación con un joven londinense llamado Johnny Thunderstone, vagabundo, un tipo inconcebible a quien Dios me castigue si alguna vez le vi trabajar y que, no obstante, había sido un experto comerciante. Dios mío, exclamaba, con qué calor. Bueno, pues llegaba el jefe y nosotros, que éramos 8 empleados, seguíamos tumbados fumando cigarrillos para, por lo menos, ahuyentar los mosquitos con el humo. Santo Dios. Bueno, decía el jefe, ¿con que no trabajan ustedes, señores? No, sir, replicaba Johnny Thunderstone. Ya lo vi usted. Y al decir esto, todos a la vez le soplábamos el humo a la cara. Santo Dios. ¿Por qué dices continuamente Santo Dios? Preguntó Tomás, nervioso, aunque no era eso lo que le sublevaba, sino el comprender perfectamente que Cristian había contado aquella anécdota solo porque le brindaba la oportunidad de hablar del trabajo con desprecio y burla. Enseguida intervenía su madre, desviando la conversación hacia otro asunto. Hay muchas cosas feas en la tierra, pensaba la consulesa Vanderbroek Krueger. También los hermanos podían odiarse y despreciarse, y eso ocurre porque, muy terrible que parezca, pero no se habla de ello, se disimula sencillamente. Capítulo cuarto. Ocurrió en mayo que tío Gotthold Vanderbroek, que contaba ya 60 años, fue atacado una noche por convulsiones cardíacas, muriendo después de atroces sufrimientos en brazos de su esposa Nene Stuygen, el hijo de la desventurada Madame Josefina, que, frente a su hermanastro, el fruto aventajado de Madame Antoinette, había fracasado completamente en la vida, se resignó con su suerte, particularmente desde que su sobrino le traspasara el consulado holandés y se limitara a hartarse de caramelos pectorales, de los que siempre llevaba buena provisión en una cajita de hojalata, no así las damas, en quien subsistía indefinida pero inagotable una fuerte animosidad contra sus prósperos parientes, casi nula en la esposa, persona bondadosa y delimitado caletre, e intensa en sus 3 hijas ya jamonas, las cuales no podían mirar a la consulesa ni a Antoine ni a Thomas sin que brillaran en sus ojos una emponzoñada llamita.
Los jueves, con motivo de los días infantiles, reuníanse todos a las 4 en la vasta mansión de la Megenstrans, donde comían y pasaban a velar, a veces con asistencia del cónsul Kreger o de Sesemi Winbrook y de su ignorante hermana, y allí era donde las damas Vanderbroek de la calle ancha se daban el gusto de sacar a colación el tema del fracasado matrimonio, dando motivo a Madame Greenwich para soltar algunas palabras duras y cambiar recíprocamente miradas breves y agudas, o bien se extendían en consideraciones generales sobre la indigna vanidad que constituía el teñirse el cabello, o se interesaban compungidas por la suerte de Jacobo Kreger, el sobrino de la consulesa, a la pobre Clotilde, paciente e inofensiva, la única a quien en aquella casa consideraban como inferior a ellas, le hacían saborear también alguna burla sarcástica, mucho más ofensiva que las que solían prodigarle Tom y Tony sobre su extraordinario apetito, pero ella la acogía con rara amabilidad, burlábanse a sí mismo de la corpulencia y gazmoñería de Clara, y no tardaron en descubrir que entre Thomas y Christian existían discrepancias, de lo cual, a Dios gracias, no debía el jefe de la casa preocuparse, puesto que su hermano no pasaba de ser un Hans Katz, un hombre grotesco. En cuanto a Thomas, como no podían vislumbrar una flaqueza por donde atacarle, y él las recibía con una indulgente indiferencia que parecía significar os comprendo y me dais lástima. Le trataban con engreída consideración. De la pequeña y sonrosada Erika decíase lo único que se podía decir, o sea, que su desarrollo se rechazaba de un modo alarmante, a lo cual Fifi, meñándose y con los extremos de los labios llenos de saliva, añadía que encontraba a la niña un inmenso parecido con aquel estafador de Greenwich. Ahora rodeaban llorosas al lado de su madre el lecho de muerte paterno y a pesar de estar persuadidas de que aquella pérdida no podía achacarse más que a su parentela de la Magistrans, se decidieron enviarles un emisario. En medio de la noche sonó la campanilla de la puerta del espacioso zaguán y como sucediera que Christian había llegado tarde a casa y se sentía indispuesto, Thomas se puso en camino bajo una fina lluvia de primavera. Llegó con el tiempo justo de presenciar las últimas convulsiones del viejo señor y después permaneció largo rato en la estancia mortuoria con las manos cruzadas y contemplando aquel pobre cuerpo que se dibujaba bajo la mortaja, aquel rostro inerte de débiles facciones y blancas patillas. Poca suerte has tenido, tío Goodall, pensaba. Tarde aprendiste a hacer concesiones, a guardar miramientos y eso es necesario. De ser yo como tú, hace tiempo que me hubiera casado con una tendera. Es preciso guardar lo desordre. ¿Acaso pretendías que las cosas fueran distintas de como han sido, a pesar de que fuiste obstinado y creíste que esa obstinación encerraba cierto idealismo? A tu espíritu le faltaba fuerza de expansión, fantasía, le faltaba ese otro idealismo que capacita al hombre para velar, para cuidar con silencioso entusiasmo, más dulce, más íntimo, más placentero que un amor secreto, un bien abstracto, un antiguo nombre, un blasón de familia al que hay que cuidar, defender y darle honor, poder y esplendor. Un aliento romántico te llegó aún siendo esforzado como fuiste a amar y casarte contra las órdenes de tu padre, pero te faltó también ambición, tío Gottol. Cierto que nuestros viejos nombre no es más que un nombre burgués y que se vela por él a fuerza de hacer prósperar un negocio de trigos, a fuerza de conseguir lustre y honor para él en un rinconcito del mundo. ¿Pensaste tal vez, me caso con la Stuying aquí en quiero saltando sobre toda clase de miramientos que no son más que minucias y manías burguesas, o también nosotros poseemos la suficiente instrucción y experiencia para reconocer que a nuestra ambición se oponen unas fronteras que, miradas desde lo alto, son ruines y mezquinas, pero todo es paradójico en la tierra, tío Gotthold. ¿No sabías que también en una pequeña ciudad se puede ser un gran hombre, que se puede ser un César en una modesta plaza comercial del mar Báltico? Claro, que hay en eso algo de fantasía, de ese idealismo de que tu adolescencia adolecías y acaso más de una vez lo hayas pensado. Y Thomas Vanderbroek se acercó a la ventana y con las manos cruzadas detrás de la espalda y una sonrisa en su rostro inteligente, se puso a contemplar la fachada gótica de las casas, consistoriales que, débilmente iluminadas, se vislumbraba a través de la lluvia.
Siguiendo el curso natural de las cosas, el cargo y título del Real Consulado holandés que Thomas, a la muerte de su padre, en vez de retenerlo, había traspasado a su tío, volvió a él con gran orgullo por parte de Madame Grunlich, y el abovedado escudo con sus leones, blasón y corona fue nuevamente izado sobre la puerta de entrada de la Magentrans, bajo la inscripción Dominus Providenti. Despachado este trámite, ya en junio del mismo año emprendió el joven cónsul un viaje de negocios a Ámsterdam, ignorando el tiempo que habría de ocuparle. Capítulo quinto. Las defunciones suelen despertar un estado de ánimo propenso a las ansias ultraterrenas. Por eso no extrañó a nadie que después de la muerte de su marido salieran con frecuencia de labios de la consulesa tales o cuales religiosas sentencias que en otros tiempos no acostumbraba pronunciar. Pronto, sin embargo, se dieron cuenta sus relaciones de que no se trataba de un estado transitorio, y no tardó en saberse por la ciudad que la consulesa estaba decidida a perpetuar la memoria del finado, identificándose principalmente con sus ideas piadosas que, a decir verdad, venían mereciendo ya su simpatía desde hacía algunos años, y más desde que se sentía llegar a la vejez. Sus máximas aspiraciones, por lo tanto, consistían en impregnar la espaciosa mansión del espíritu del difunto y de la gravedad dulce y cristiana que no excluye la elevada serenidad del corazón. Los rezos matutinos y vespertinos fueron prolongándose de un modo alarmante. La familia se reunía en el comedor, quedándose la servidumbre en el peristilo, y la consulesa, o bien Clara, leían fragmentos de las Sagradas Escrituras en aquella Biblia familiar de gruesos caracteres, después de lo cual se cantaban unos salmos que la consulesa acompañaba al armonio. A veces, en lugar de la Biblia, aparecía algún libro edificante o de devoción, de negra cubierta y canto dorado, como Arca de Tesoros, Salterio, Horas Santas, Ecos de la Mañana y Báculo del Peregrino, tan saturados de ternura por el dulce y encantador Niño Jesús, que ofrecían un interés muy relativo. De estas obras estaba llena la casa. Christian asistía raramente a los rezos, una objeción que Thomas se permitió hacer un día con mucha delicadeza y medio en broma. Contra tanta devoción fue acogida con dulce reproche y plena dignidad. En cuanto a Madame Grunlich, hay que decir que, desgraciadamente, no se comportaba a ese respecto con toda la corrección debida. Una mañana, precisamente, se encontraba en la casa en calidad de invitado un predicador forastero. Hubo que cantar al compás de una solemne y piadosa melodía el cántico siguiente: veo un cadalso donde rondan cuervos, es mi destino y es mi fin, marcharse como al hierro el orín. Por mis pecados protervos, Señor, castígame como un perro, pero arrójame un hueso descarnado, y tu bondad me lleve a mi anhelado cielo, en el que tu gracia limpia el yerro. Madame Grunlich, dominada seguramente por íntima contrición, arrojó el libro lejos de sí y salió de la sala. La consulesa era mucho más exigente consigo misma que con sus hijos. Por ejemplo, dio unas clases dominicales de instrucción religiosa. Las mañanas domingueras llamaban a la puerta de la Magentrans chiquillas del pueblo como Steve Boss, la de Muir, Mike Stud de la Grostenminstrans, Fig Snoot del barrio de Trave y otras de Grube o de Ainsbens Way, que con sus cabellos risueños que con su cabello trigueño, peinado a fuerza de agua, entraban por el zaguán en un local que daba al jardín y que en otro tiempo había servido de despacho, pero, inhabilitado ya, la consulesa había mandado arreglarlo, instalando bancos en él. Allí la viuda Vanderbroek, née Kreger, con su vestido de raso negro, su blanco y distinguido rostro y su toca más blanca todavía, sentada detrás de una mesa y con un vaso de agua azucarada delante, le daba enseñanza cristiana durante una hora. También fundó las veladas hierosolimitanas, en las que, además de Clara y Clotilde, Tony se vio obligada a tomar parte. Una vez por semana se sentaban a la larga mesa del comedor, iluminada por lámparas y bujías, una veintena de señoras, todas en la edad más indicada para pensar en conquistarse un lugar en el cielo, que tomaban su té o bien su obispo.
comían panecillos bien provistos de mantequilla y budín, leían cánticos y pláticas espirituales y hacían labores manuales que a fin de año eran vendidas en una tómbola, remitiendo su producto a Jerusalén para atender las necesidades de las misiones. Esta pía asociación integraban en su mayoría señoras de la esfera social de la consulesa, y a ella pertenecían la senadora Langal y las consulesas Mollendorf y Kistenmacher, mientras otras damas más mundanales y profanas como Madame Coppen se burlaban alegremente de su amiga Betsy. También eran socias las esposas de los pastores de la localidad, así como la viuda consulesa Vandenbroek, née Stuygen, sin olvidar a Sesemi Wimbrod y su ignorante hermana. Ante Jesús, sin embargo, no hay diferencias sociales y por eso tomaban también parte en aquellas veladas hierosolimitanas otras personas más pobres y singulares, como por ejemplo una infeliz y acurrucada mujer propicia a Dios y muy hábil en las labores de crochet, que vivía en el Hospital del Espíritu Santo. Se llamaba Emmensburger y era la última de su estirpe, la última Emmensburger, como decía amargamente, rascándose la cabeza por debajo de la cofia con su aguja de hacer calceta. Mucho más notables eran, no obstante, otras dos socias, dos hermanas gemelas, originalísimas, solteronas, ya viejas, que bajo unos sombreros pastoriles del siglo XVIII y vestidos descoloridos de remota fecha, andaban siempre juntas por la ciudad, practicando buenas obras. Llamábanse Gerard y descendían en línea recta de Paul Gerard. Decíase que no eran pobres, pero vivían miserablemente y lo daban todo a los desvalidos. Amigas mías, observaba la consulesa Vanderbroek, que algunas veces sentía vergüenza de ellas. Dios solo ve en los corazones, pero lo cierto es que vuestros vestidos están muy descuidados. Es preciso arreglarse un poco. Ellas besaban en la frente a su distinguida amiga, que nunca podía disimular su condición de gran dama, solo en la frente, con aquella cariñosa indulgencia y compasiva superioridad del pequeño sobre el gran de que busca su salvación. No eran necias, ni mucho menos. En sus cabezas, menudas, feas y envejecidas como de papagayo, destacaban y atraían sus ojos castaños, relucientes y delicadamente velados, que miraban con una extraña expresión de dulzura y sabiduría. Sus corazones albergaban maravillosos y enigmáticos conocimientos. Sabían que, en nuestra hora postrera, todos aquellos actos que habían sido agradables a Dios llegaban entre piadosos cánticos a buscarnos, pronunciaban la palabra del Señor con la llaneza e ingenuidad de los primitivos cristianos, aquellos que habían oído de los propios labios del Maestro lo de en cada pequeñuelo a mí me veréis, y tenía la teoría más sorprendente sobre luces, presagios interiores y transmisión y adivinación del pensamiento, puesto que Lea, una de ellas, era sorda y sin embargo comprendía casi siempre lo que se hablaba. Siendo sorda, era esta quien generalmente leía durante las veladas, aparte de que las damas encontraban que lo hacía muy expresivamente y con gran emoción. Sacaba de su voz un libro de la época de Matusalén, de desproporcionadas dimensiones, con la tapa superior grabada en cobre, presentando el sobrehumanamente mofletudo retrato de su antepasado. Tomábalo con las dos manos y sin duda para poderse oír un poco ella misma, empezaba a leer con voz descomunal que resonaba como el viento aprisionado entre los muros de una chimenea. Satán devorarme. Vaya, pensaba Tony Grunich, ¿qué Satán quería devorarte? Pero nada decía, dedicaba a su budín pensando si algún día llegaría a ser tan fea como las dos señoritas Gerard. Tony no era feliz, se aburría y se encolerizaba con los dos pastores y misioneros cuyas visitas mediaban desde la muerte del cónsul, con más frecuencia que durante su vida, y que según ella habían llegado a ser dueños absolutos de la casa, llevándose además mucho dinero. Esto último afectaba a Thomas, pero se callaba, mientras su hermana no cesaba de murmurar de esas gentes que devoran las casas de las viudas, sobre pretexto de rogativas y actos píos. Odiaba con todas sus fuerzas aquellos negros personajes
Como mujer experta que había tenido ocasión de conocer la vida, ya no era aquella boba de otros tiempos y por lo tanto no se creía en el caso de tener una fe ciega en la santidad de tales personas. Madre, le decía, es cierto que no se debe murmurar del prójimo, ya lo sé, pero una cosa no puedo callarme, y es que me sorprendería mucho que la vida no te hubiera enseñado que no todos los que llevan un largo levitón y dicen Señor, Señor, son siempre hombres sin tacha. Nunca fue posible descifrar las sinceras ideas de Thomas sobre aquellas verdades que su hermana presentaba con extraordinaria crudeza. Christian no tenía opinión alguna sobre ellas, se limitaba a observar con la nariz encogida a los buenos señores para después poder parodiarlo en el club o en casa. De todos modos, era cierto que Tony resultaba siempre la más ofendida por parte de esos espirituales huéspedes. Una vez ocurrió que cierto misionero, un tal reverendo Jonathan, llegó de Siria y Arabia, hombre de grandes ojos severos y flácidas mejillas, se encaró sin más ni más con la joven, rogándole con triste severidad que le respondiera si creía que aquellos rizados bucles que llevaba sobre la frente se avenían bien con la humildad cristiana. No había contado el hombre con la aguda y sarcástica habilidad de Tony. Quedó esta un momento suspense y podía verse cómo trabajaba su cerebro hasta que contestó, ¿me permitirá, señor pastor, que le ruegue se preocupe de sus propios rizos? Y diciendo esto se encogió de hombros, irguió la cabeza y procuró apoyar la barbilla en el pecho y pensar que el pastor Jonathan tenía tan poquísimo cabello que bien podía llamarse calva a su cabeza. Otro día obtuvo un triunfo todavía mayor. Fue con el pastor Trieske, alias Lágrimas Trieske, de Berlín, así llamado porque en sus pláticas dominicales, al llegar a un punto determinado, indefectiblemente empezaba a llorar, cuyas principales características eran una cara pálida, unos ojos irritados y unas patillas como quijadas de caballo, con ocasión de que tal señor pasaba 8 o 10 días en casa de los Vanderbilt, rivalizando con Clotilde, a quien comía y rezaba más, se le ocurrió enamorarse de Tony, pero no de su alma inmortal, no, sino de sus finos labios, de su cabello, de sus bonitos ojos y de su esbelta figura. Este hombre de Dios, que había dejado en Berlín esposa e hijos, tuvo la osadía de enviar al dormitorio de Tony por mediación de Antonio, el criado, una carta cuajada de sentencias evangélicas entrelazadas con expresiones de original e insinuante ternura. Ella la encontró al irse a dormir y habiéndola leído volvió a bajar con paso firme al entresuelo dirigiéndose a la habitación de su madre, que estaba en aquel momento escribiendo de los cuidados del alma a la luz de unas bujías. Sin melindres, sin incumplidos, le hizo saber que desde aquel momento lágrimas tristes sobraban en aquella casa. Así son todos, añadió Madame Grunlich. Así son todos. Dios mío, boba de mí, que antes no sabía verlo, mamá, pero la vida me ha hecho perder la fe en los hombres. La mayoría son filous. Sí, desgraciadamente, esta es la verdad, Grunlich, y el nombre que pronunció con un encogimiento de hombros y los ojos mirando al cielo resonó como una charanga, como un toque de corneta. Capítulo sexto. Siebert Tiburtius era un hombrecito de gruesa cabeza y delgadas patillas rubias y partidas, pero tan largas que a menudo en aras de la comodidad descansaba su extremo sobre ambos hombros. Su cráneo esférico cubría los innumerables buclecitos lanosos y tenía unas orejas gachas agudas como las de una zorra, cuyos voluminosos pabellones se enrollaban con los bordes hacia adentro. La nariz descansaba como un pequeño botón aplastado en el centro de la cara, los pómulos sobresalían en extremo y sus grises ojos, generalmente indecisos y estrechos, de mirada algo apocada, podían ensancharse en un momento de un modo insospechado y agrandarse más y más hasta salirse casi de las órbitas. Tal era el pastor Tiburcius, que procedente de Riga y habiendo ejercido su ministerio durante unos años en la Alemania central, se hallaba de paso en la ciudad, de regreso a su patria, usando de la recomendación de un colega que había probado la sopa de tortuga y el jamón con salsa charlotte que se servía en la Magistrans, no dejó nuestro hombre de presentar sus respetos a la señora consulesa, que le ofreció amplia hospitalidad durante los pocos días que el reverendo pensaba permanecer en Lübeck, asignándole la habitación de reserva que daba al pasillo del piso alto.
pero resultó que la permanencia del pastor se fue prolongando más de lo que él hubiera esperado. Pasaron 8 días y aún no había tenido ocasión de visitar la danza de los muertos, ni el reloj de los apóstoles de Santa María, ni las casas consistoriales, ni el sol de ojos movibles de la catedral. Transcurrieron 10 días y el hombre no cesaba de hablar de su partida. Sin embargo, bastaba la más mínima palabra a que poder agarrarse para aplazar la marcha nuevamente. Era desde luego un hombre mejor que los señores Jonathan y Lágrimas Cresque. Ni se preocupó de los rizos de Antoine, ni mucho menos le escribió carta alguna. En cambio, reservaba todas sus atenciones para Clara, su joven y seria hermana. En presencia de ella, cuando hablaba, iba o venía, dábase con frecuencia el caso de que los ojos del clérigo se agrandaban, se ensanchaban más y más, hasta llegar casi al punto de salirse de sus órbitas, y la mayor parte del día se lo pasaba a su lado, prodigándole espirituales y amenas pláticas o piadosas lecturas, con voz alta y sonora, y hablando a sacudidas según costumbre de su tierra báltica. El día de su llegada había dicho: por Dios piadoso, señora consulesa, qué tesoro, qué bendición de Dios tiene usted en su hija Clara. Es una espléndida criatura. Tiene usted razón, le había contestado la consulesa, pero repitió el nombre con tanta frecuencia esta misma opinión que se vio obligada a dirigirle una discreta mirada interrogativa de sus ojos garzos y abrirle camino para que diera algunos detalles sobre su precedencia, sus medios personales y sus perspectivas futuras. Así tuvo conocimiento de que procedía de una familia de comerciantes, de que su madre gozaba ya de la paz del Señor, de que no tenía hermanos y que su viejo padre vivía en Riga, retirado y con una nada despreciable hacienda que a su día iba de pasar a él. Eh, Aparte de que su carrera le aseguraba prosperidad creciente. De Clara Vanderbilt diremos que se hallaba en sus 17 abriles y que con su oscuro cabello liso y partido, sus castaños ojos llenos de severidad a la par que soñadores, su nariz ligeramente arqueada, su pequeña boca demasiado cerrada y su elevada estatura, podía clasificársela como una belleza majestuosa y original. En la casa era quien mejor llevaba con su pobre y piadosa prima Clotilde, cuyo padre había fallecido recientemente, dando ocasión a la hija de pensar en establecerse ya de una vez, es decir, en buscar una pensión y base de los pocos muebles y escasos dineros que había heredado. Nada poseía Clara de la grande, paciente y hambrienta humildad de Tilda, preciso es confesarlo. Muy al contrario, en su trato con los criados y hasta con su madre y hermanos, solía usar un tono altanero y su voz de contralto que, si sabía decrecer, nunca sabía elevarse al preguntar, era de un tono imperioso y hasta algunas veces podía emitir una nota breve, dura, intolerante y llena de arrogancia, como ocurría en los días en que sufría dolor de cabeza. Antes de que la muerte del cónsul enlutara a la familia, la muchacha había asistido a las veladas y reuniones tanto en la casa particular como en las de familias de su rango, con inabordable dignidad. La consulesa solía contemplarla sin poder disimular que, a pesar de su pingüe dote y sus excelentes disposiciones para el gobierno doméstico, no sería cosa fácil casarla. Excusado era pensar en uno de aquellos escépticos y joviales clientes amantes del añejo que pululaban a su alrededor. Eh, pre- precio sería, Preciso sería buscar por el terreno espiritual, más en conformidad con el carácter grave y temoroso de Dios de la joven idea. Por otra parte, muy agradable a la consulesa, y por esta razón las insinuaciones del pastor Tiburtius hallaron en ella favorabilísima acogida. Y en verdad que la cosa se desarrolló con gran precisión. Una calurosa y serena tarde de julio salió la familia de paseo, la consulesa, Antoine, Clara, Tilda, Erika Grunlich con la señorita Hullman y en medio de todos el pastor Tiburtius encaminándose por la Burgtor y se alejaron de la ciudad dirigiéndose a la hacienda alrededor de un conocido donde, una vez instalados al aire libre alrededor de rústica mesa, se regalaron con fresas y otras golosinas, y cuando hubieron merendado bajaron por el gran vergel que se extendía hasta el río, paseándose a sus anchas a la sombra de toda clase de árboles frutales, entre groselleros y campos de patatas. Si Ever
Tiburtius y Clara Vanderbilt habíanse quedado un poco rezagados. Él, mucho más bajo que ella, llevando una patilla sobre cada hombro, habíase quitado el negro y ancho sombrero y secándose a menudo el sudor de la frente y con los ojos agrandados, entabló con la muchacha una dilatada y tierna conversación en el curso de la cual, y deteniéndose ambos unos momentos, Clara, con la voz grave y tranquila, le había dado el sí. Luego, a la vuelta, hallándose la consulesa descansando de la fatiga y el acaloramiento de la excursión, presentóse el pastor Tiburtius, fuera reinaba la calma serena de las tardes de domingo, y a la luz del crepúsculo estival inició una larga y dulce conversación que terminó la consulesa diciendo: basta, señor pastor, su proposición concuerda perfectamente con mis maternales deseos, y usted, por su parte, no ha escogido mal, puedo asegurárselo. ¿Quién hubiera pensado que su venida y permanencia en esta casa había de ser tan señaladamente bendecida? Aún no puedo decirle hoy mi última palabra, pues antes es preciso que escriba a mi hijo el cónsul, que, como usted no ignora, se halla ausente de la ciudad en estos momentos. Mañana se marche usted con vida y salud a Riga para atender a su cargo, y nosotros iremos unas semanas al mar. Pronto recibirá noticias nuestras y permita el Señor que volvamos a vernos con toda felicidad. Capítulo séptimo. Amsterdam, 20 de julio de 1856. Hotel Het Haas. Querida madre, apenas en posesión de su interesantísima carta, me apresuro a darte mis más cordiales gracias por la deferencia con que me honras al pedir mi aprobación en el caso que nos ocupa. Desde luego que la doy y no me limito solo a ello, sino que añado mis más sinceras felicitaciones, plenamente convencido de que tú, madre, así como Clara, habréis sabido elegir bien. El hermoso nombre de Tiburtius no me es desconocido y creo, casi tengo la certeza, que papá tuvo relaciones comerciales con el viejo señor. Clara se encontrará en agradable situación y su carácter de esposa de un pastor encajará perfectamente con su temperamento. Así que Tiburtius ha salido ya para Riga y piensa visitar nuevamente a su novia en agosto, pues en este caso puedo anticiparte que habrá alegría en la Mengenstrans, más alegría de la que podéis imaginar, ya que ignoráis por qué resulta tan agradable mi sorpresa respecto al noviazgo de la señorita Clara, así como el magnífico encuentro que se nos prepara. Sí, honorabilísima señora mamá, al disponerme hoy de transmitiros mi más solemne consentimiento desde el Amstel al Báltico para asegurar la felicidad de Clara, lo hago con la condición de recibir a vuelta de correo y de tu puño y letra un consentimiento similar, como la piden las parecidas circunstancias. 3 florines diera yo por ver tu cara y muy particularmente la de nuestra buena Tony cuando leáis las siguientes líneas. Pero vamos, ya al grano. Mi hotel, pequeño y limpísimo, está situado en el centro de la ciudad, con vistas a un canal cerca de la bolsa, y los negocios que me obligaron a realizar este viaje, tratábase de establecer una nueva y sólida relación. Ya sabes que me gusta ocuparme personalmente de estas cuestiones. Fueron desarrollándose desde el primer día de la manera más halagüeña. Bastante conocido y estimado en la ciudad desde 1000 años de aprendizaje, he sido bien acogido por esta sociedad, a pesar de que muchas familias se hallan veraneando en la playa. He asistido a varias reuniones y veladas en casa de los Van Hernsbaum y de los Muellen, y ya al tercer día tuve que vestirme de etiqueta para concurrir a una comida que mi ex principal, el señor Van der Kellen, dio en mi honor, que no siendo esta una época adecuada, y he aquí que me encontré en la mesa. ¿A qué no lo adivináis? Con la señorita Arnoldensen, Gerda Arnoldensen, la ex compañera de internado de Tony, acompañada por su padre, el gran comerciante y no menor virtuoso del violín, otra hermana casada y su marido. Recuerdo muy bien que Gerda, permití que la llame solo por el nombre de pila, cuando muy jovencita aún, era alumna de la señorita Wenroth. Causóme una fuerte impresión que nunca se había desvanecido del todo y que ahora se reprodujo al volver a verla crecida, desarrollada, más bonita, más espiritual. Excusadme de haceros su descripción, que podría ser algo fogosa. Pronto podéis verla personalmente. Figuraos la gran cantidad de temas que se
ofrecieron para poder entablar charlas en la mesa, pero después de la sopa pronto dejamos las viejas anécdotas para tratar de cosas más oportunas y considerables. En música no me fue posible lucirme. Los Vanderbilt, desgraciadamente, sabemos muy poco de ellos, pero en cuanto salió a relucir la pintura flamenca me encontré ya más a mis anchas y en lo que se refiere a literatura nos comprendimos perfectamente. Os aseguro que el tiempo pasó volando. Después de comer, me hice presentar al viejo Arnoldsen, quien me acogió con exquisita afabilidad. Más tarde, en el salón, ejecutó algunas piezas de concierto y lo mismo hizo Gerda. Estaba encantadora y a pesar de no poseer yo noción alguna de violín, puedo deciros que tocó tan bien, tiene un Stradivarius legítimo, que casi se le saltaban a uno las lágrimas. Al día siguiente hice mi visita a los Arnoldsen en Buitenkamp. Primero fui recibido por una anciana señora de compañía con quien hube de entenderme en francés y luego se presentó Gerda. Hablamos como la víspera durante una hora larga, solo que esta vez sentimos una mayor aproximación, tuvimos más empeño en conocernos y comprendernos. La charla versó nuevamente sobre ti, mamá, sobre Tony, sobre nuestra buena vieja ciudad, sobre mis ocupaciones. Aquel mismo día tomé mi resolución que fue esta o ninguna, ahora o nunca. Nos encontrábamos de nuevo casualmente en una fiesta en casa de mi amigo Van Bindren y los Arnolsen me invitaron a una velada musical en su casa, en el curso de la cual me ingenié una disimulada declaración que fue favorablemente correspondida. Y hoy hace 5 días que me presenté por la mañana en casa del señor Arnolsen con objeto de solicitar la mano de su hija. Recibirme en su despacho particular, mi querido cónsul, me dijo, es usted muy bien acogido, por muy penoso que sea para un viejo viudo separarse de su hija, pero, y ella, hasta el presente ha tenido con firmeza su decisión de no casarse nunca. Tiene usted esperanzas y se quedó muy sorprendido al contestarle yo que, en efecto, la señorita Gerda me había hecho concebir esperanzas. Ha querido dejarle algún tiempo para reflexionar, aunque yo creo que más es cosa de su propio egoísmo, pero no importa, soy yo el elegido y desde ayer tarde el asunto está formalizado. No, mi querida mamá, no me mandes tu consentimiento escrito, puesto que pasado mañana me pongo en camino para regresar, pero me llevo a la promesa de los Arnesen de que el padre, Gerda y su hermana casada nos harán en agosto una visita y entonces no tendrás más remedio que confesar que esa es la mujer que verdaderamente me conviene. Supongo que no será ninguna contrariedad para ti el hecho de que Gerda cuente solo 3 meses menos que yo. También creo que no te hubiera gustado ver a tu hijo casarse con una solterita del círculo Mollendorf, Langal, Kistenmaker o Angenton. ¿Y qué diremos de la cosa como partido? Me asusta casi el pensar con qué ojos van a recibirme Stefan Kistenmaker y Hermann Angenstrom, Peter Dolman, el tío Justos y la ciudad toda cuando se enteren de mi compromiso. Porque mi futuro suegro, el millonario, Dios mío, ¿qué diremos a eso? Siempre hay en nosotros algo positivo que nos hace pensar en estas cosas. Venero con entusiasmo a Gerda Arnoldsen, pero reconozco que no he descendido a escudriñar en mi interior hasta qué punto puede haber contribuido a ese entusiasmo la crecida dote de la muchacha, que alguien susurró en mi oído con cénica sorna cuando fui presentado a ella. La amo, pero aumenta mi felicidad y mi orgullo la idea de que, al labrar mi dicha, aporto a nuestra casa un importante aumento de capital. Termino la presente, querida madre, que, atendiendo a la circunstancia de que muy pronto nos veremos y hablaremos de mi dicha, va resultando ya desmesuradamente larga. Te deseo una grata y saludable temporada de baños y te ruego que saludes a todos cordialmente. Te quiere siempre tu respetuoso hijo.